Pasamos ahora a la exposición del profesor David Díaz sobre gobierno y protestas populares. El profesor David Díaz es profesor catedrático de la Escuela de Historia, la UCR, realizó sus estudios de doctorado en Historia en la Universidad de Indiana Bloomington y ha obtenido distinciones como el Premio Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y el Premio Nacional Luis Ferrero Acosta a la Investigación Cultural, entre otras distinciones. Actualmente es el director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y sin más, nos vamos a su intervención. Profe, le doy la palabra. Muchas gracias a Fernanda Gutiérrez, asistente de investigación del CIAC, tanto por esta presentación como por moderar esta tarde este evento. Bueno, en la discusión original que habíamos planteado Iván y yo, teníamos algunas preguntas con respecto a las formas en que esta administración podría haberse vinculado o desvinculado con los movimientos sociales. Y justamente de allí viene esta exposición. Es muy interesante que Carlos Alvarado, bueno, Iván señaló ayer las condiciones en las que ganó la presidencia, con alrededor de 1.300.000 votos en la segunda ronda. Votos que mostraban una heterogeneidad de grupos que desde el principio dejaban a cualquiera que quisiera analizar los datos la impresión de que esta era una elección determinada por algo que no tenía nada que ver con el programa político que hubieran propuesto los dos partidos que llegaron a la segunda ronda, sino que tenía que ver algo con lo moral. Es decir, una historiadora del futuro podría regresar en el tiempo, encontrar este dato, visualizar los grupos que dieron apoyo a esta candidatura y inmediatamente plantear que una agenda moral o cultural habría sido la determinante de esta elección. Es interesante porque tampoco en el discurso inaugural que expuso el presidente se señaló hacia qué tipo de reforma de Estado se iba a inclinar desde su administración. Es muy importante, digamos, todo el simbolismo que hizo durante esa jura en términos de un país para el turismo, un país de paz, sin grandes eventos sociales en su historia, y un país lanzado hacia el trabajo. Ese discurso de Alvarado Quesada, como ha sido muy reiterativo en sus discursos desde que asumió el poder, entra en los lugares comunes con respecto a lo que es la identidad nacional costarricense. Él reproduce muchísimo los lugares comunes de esa identidad. De hecho, a uno le parecería muy distante ese personaje del que se supone formó parte de grupos de estudiantes que se movilizaron en el 2000 contra el convoyce, en vista de la repetición tan acentuada de esos lugares comunes. Y bueno, el otro elemento importante es que en esa presentación, los grupos de opinión, de acción, de movilización se conservaron al margen de la puesta de investidura del presidente Alvarado. Ahora, estas son las principales tesis que quisiera exponer brevemente. A continuación, una, pienso que Costa Rica, la del presente, es una sociedad escindida con conflictos no resueltos desde hace al menos 20 años, que eso ocurrió justamente por efecto del desgaste en una tradición pactista que aseguraba una maniobra
política y social para resolver los principales problemas estructurales o de, en este caso, enfrentamiento entre las fuerzas populares y el gobierno de la República, que eso ocurre en un contexto que ya en alguna medida señaló ayer Iván con respecto a visiones sobre el empleo público y también sobre la lucha de los derechos laborales, y que además este escenario se está desencadenando en medio de una creciente desigualdad social creada por la crisis que venía antes de la pandemia, que ya señalaron varias colegas en este seminario, como por la pandemia misma, y que es posible, visualizando el paisaje social en que nos encontramos, que estemos parados sobre una bomba de tiempo sin posibilidad de determinar cuándo y cómo esa bomba va a explotar. Entonces, un primer postulado es este, que la crisis actual, que es una crisis de división, no solo falta de identidad política, es decir, estamos frente a un escenario en que, según los datos que dejó ver el CIEP la semana pasada, pareciera que solo 2 de cada 10 costarricenses, eh, digamos, se encontraría con alguna opción política que les simpatiza. Los demás no tienen ninguna identidad a la cual hacer alusión con respecto a la opción política que tomarían para las elecciones presidenciales del 2022. No solamente es una crisis de ese tipo, sino también una crisis de divisiones, tanto en términos geográficos, divisiones entre el centro del país y, entre comillas, la periferia, generadas por el tipo de modelo económico que se comenzó a desarrollar desde la década de 1980 y que puso énfasis en ciertas vías de desarrollo a partir del turismo, cuyas ganancias no quedan en las comunidades donde se pone en ejecución ese turismo, sino en multinacionales o bien a partir de los impuestos que cobra en el gobierno central. Esta crisis es, desde mi perspectiva, el resultado de varios escenarios sociales no resueltos, varios escenarios de confrontación social no resueltos. Uno, el escenario producido por la crisis del combo ICE. El segundo, el escenario producido por la crisis vinculada con el referéndum. Tercero, el escenario creado por el gobierno de Laura Chinchilla, que incluso tomó una distancia tan fuerte de las movilizaciones sociales que sus últimos discursos en conmemoraciones patrias como el 25 de julio o el 11 de abril o incluso el 15 de septiembre, los desarrolló en plena soledad frente a sillas vacías en vista de que la presidenta tenía una muy baja popularidad. Y parte también de esos conflictos pues se dejaron ver ahora de manera manifiesta en términos morales, religiosos, en las elecciones del 2018. Es interesante que todos estos conflictos se resolvieron por vías legales en la Asamblea Legislativa o bien a partir de un referéndum o bien a partir de nuevas elecciones, pero no tuvieron una resolución real en términos de desgarre interno. Han motivado una separación cultural cada vez más evidente entre esta diversidad de sectores, tanto en términos sociales como en términos políticos, como en términos religiosos. Y esos residuos de enfrentamiento se han ido acumulando hasta hoy. Eso a pesar de que el gobierno de Luis Guillermo Solís fue muy ágil para exponer este tipo de estrategia de pacto con los sindicatos
que había tenido su principal ejemplo y quizás inspiración durante el primer gobierno de Óscar Arias Sánchez de 1986-1990, cuando casi no hubo movilizaciones sociales contra el presidente. Ocurrió lo mismo con el gobierno de Luis Guillermo Solís, casi no tuvo movilizaciones sociales, especialmente no movilizaciones sociales producidas por sindicatos, y especialmente no tuvo enfrentamientos con los grandes movimientos sociales vinculados con el magisterio o bien con otras fuerzas sociales de importancia. Y pareciera que este escenario social está madurado y que es solamente el miedo a la pandemia el que lo detiene. El otro elemento que fue corroído por esta nueva situación social es esa tradición pactista costarricense, que no solamente se representaría en el conocido Pacto Figueres Calderón de 1995, sino también en otro tipo de eventos y momentos que han desgarrado a la sociedad costarricense y que finalmente se han podido controlar a partir de pactos, ya no solo entre políticos, sino también pactos con movimientos sociales. Hay que recordar momentos cruciales, muy contemporáneos, como la renuncia de Telmo Vargas en noviembre de 1991, fue producida por un pacto entre el gobierno de Calderón y el movimiento que se oponía a la reforma, a la terapia de shock de Telmo Vargas. La huelga de magisterio la señaló ayer también Iván como uno de esos momentos críticos del que también se salió a partir de un pacto, independientemente que los resultados hayan sido más negativos que positivos para el Magisterio Nacional. La movilización contra el convoyce también se desmovilizó a partir de un pacto tácito entre el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y el movimiento social, en este caso representado por Eva Carazo, aquella fotografía de Eva Carazo con el presidente y sus asesores en el Tribunal Supremo de Elecciones, que puso fin a la gran movilización social y finalmente el proyecto se desgastó en la Asamblea Legislativa. Y puedo seguir señalando cómo este tipo de pactos han sido comunes, tanto entre políticos, entre bancadas, entre fuerzas específicas, como con movimientos sociales. Ahora, con la administración de Carlos Alvarado ha ocurrido algo muy este, particular, y es que realmente la administración de Carlos Alvarado no ha negociado con las fuerzas sociales. Y esto lo vamos a ver muy rápidamente en un momento, pero los momentos en que él llama al diálogo no es un diálogo planteado en términos de dos grupos estables en una carrera pareja que se sientan a discutir sobre ciertas cosas que se pueden negociar. Carlos Alvarado llama al diálogo, pero es un diálogo en el que primero él no tiene participación, no se presenta en forma individual a negociar, siempre tiene intermediarios, intermediarios que incluso rozan en tercerillos, es decir, en viceministros o en subjefes. Nunca realmente el presidente se toma en serio este asunto de negociar directamente con los grupos sociales. Y por eso las negociaciones no terminan realmente en nada. Y el presidente a lo que parece apostar es al desgaste del movimiento social a partir de la denuncia que hagan de ese movimiento social los medios de comunicación que ya Gustavo explicó. El otro elemento también se ha señalado ya en este seminario, solo lo subrayo, el asunto de que el país es un país tremendamente desigual
y que esa desigualdad ha sido empeorada tanto por la reforma fiscal de diciembre del 2018 como por la pandemia misma. El otro asunto en el que se mueven estos enfrentamientos sociales son las visiones políticas sobre el empleo público y sobre el trabajador público, también sobre los sindicatos. El momento en que esto inicia es sin duda la campaña electoral de 1978, liderada por Rodrigo Carazo y su partido Unidad, en el que ya hay una clara representación del trabajador público como torpe, vago y negligente. Y esto vinculado con cierto clientelismo político. Y luego este tipo de representación ha crecido en diferentes momentos hasta lograr colocar una imagen del trabajador público como privilegiado en una sociedad como la costarricense que nivela y nivela usualmente hacia abajo, lo que llamamos usualmente la política del serrucho. En ese sentido, el contexto es determinante en vista de que la forma de comparar es hacia abajo y hacia los peores escenarios de trabajo del sector privado, pues esto beneficia cualquier tipo de crítica o posibilidad incluso de movilización en contra, desbeneficia cualquier tipo de movilidad en contra de políticas anti-trabajadores. En ese sentido, las huelgas que se experimentaron entre el 2018 y el 2019, que fueron llevadas adelante por empleados estatales, fueron denigradas desde el principio haciendo uso de todos esos apelativos. Incluso en un cierto momento se llegó a denominar a los movimientos sociales como terroristas. Si recuerdan, por ejemplo, a el presidente caminando hacia la Plaza de la Cultura y una persona que lo intercepta, a partir de allí se comienza a hablar de terrorismo y esta variable se ha reforzado muchísimo en el último año a raíz de las movilizaciones del movimiento Rescate Nacional. Y también en ese contexto, en este específico contexto, se ha pasado de ya solo llamar a los que se movilizan como privilegiados, sino también como secuestradores y criminales. Secuestradores del aparato público, secuestradores de la libertad de tránsito y criminales por entorpecer el desarrollo económico, especialmente el turismo. Solo falta que los huelguistas sean construidos como no costarricenses. Esta sería la última variable que aparecería para estar en un punto de no retorno con respecto a la violencia. Hay una valiosa base de datos que ha desarrollado el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, creo que desde el 2013, y esa valiosa base de datos lleva el conteo diario de manifestaciones de diferente tipo que también han servido para poder interpretar estos movimientos, pero yo me voy a centrar principalmente en tres en los próximos 5 minutos. Uno, la huelga contra la reforma fiscal, que es el principal movimiento huelguístico que ha ocurrido durante la presidencia de Carlos Alvarado, que inició el 10 de septiembre del 2018 con una fuerza monumental que algunos analistas señalaron no se había presentado en 20 años, estaban pensando en el Combo ICE, y que cuya misión fue principalmente enfrentar la reforma fiscal tal y como estaba siendo tramitada por el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa. Los primeros días fueron muy tensos y de confrontación social, especialmente en los espacios citadinos, en donde hay que reconocer que los maestros y maestras siguieron marchando durante semanas, protestando contra esta reforma
y que según los datos del CIEP, esta huelga inicialmente estaba aprobada por la mayoría de los encuestados. Que además estos encuestados tenían ya esta dicotomía con respecto a la necesidad de movilizarse contra el poder y el tipo de movilización que se podía hacer. En el pasado, especialmente en este periodo entre el 95, 91 y el 2001, los bloqueos fueron una herramienta determinante para doblegar el brazo del Ejecutivo para que negociara. Los bloqueos fueron prohibidos después del combo ICE y a partir de allí inició un tipo de control cada vez más fuerte de las posibilidades de reacción frente a las políticas que se aprobaban en la Asamblea Legislativa y que iban en contra de las fuerzas populares. Por eso esta dicotomía aquí ya era muy clara entre grupos que se manifestaban y que eran apoyados por la ciudadanía frente al tipo de manifestación que hacían. Realmente las marchas, además de marchas controladas, fueron lo que tenía más legitimidad para los encuestados. Bueno, el conflicto social, como recordamos, se volvió cada vez más fuerte, pero en el proceso comenzó a desgastarse a partir de dos cosas. Una primera, el posicionamiento oficial que llamaba un diálogo, pero un diálogo sordo en el que participó también la Iglesia Católica para, digamos, enfatizar este asunto de la sordera, en el que líderes sindicales y de las fuerzas que se encontraban en huelga se entrevistaban con mediadores del gobierno, ya fueran mediadores religiosos o mediadores de tercera división del gobierno, y los ponían a dialogar durante horas, apostando también por el desgaste, hasta un punto en que estas mesas de diálogos terminaron por ser básicamente un espacio de desgaste, tanto de los líderes sociales como de los vínculos entre esos líderes sociales y sus bases, hasta el punto en que los únicos que se conservaron en la protesta fueron los maestros. El final de esta huelga terminó con una afirmación muy clara de estas dos cosas. Una, que el presidente se refugió cada vez más en el gran capital, y la segunda en la pérdida de fuerza por parte del movimiento sindical. Como consecuencia de este tipo de visión que se desarrolló desde el Ejecutivo con respecto a los movimientos sociales, el lenguaje presidencial se volvió cada vez más agresivo con respecto a la forma en que el presidente reaccionaba a las movilizaciones populares, ya fueran movilizaciones claras de enfrentamiento o apenas si fueran abucheos a su labor. Eso motivó también otra división muy interesante que aparece durante el gobierno de Carlos Alvarado, y es este tipo de grupos que apoyan incondicionalmente al Ejecutivo y que presentan al presidente como acosado, asediado por fuerzas sociales que solamente buscan quebrantar la institucionalidad democrática costarricense. Esto es muy importante porque las etiquetas en las que se construye esta división tienen que ver con las mismas etiquetas binarias de las elecciones del 2018, como si los grupos que se habían enfrentado en las elecciones contra el presidente eran los mismos que se manifestaban en la calle contra el presidente, como si fueran exactamente lo mismo. Por eso, estas marchas de gente de blanco que comenzaron a hacer llamadas por los simpatizantes del presidente, insistieron
en esa idea de que eran unos, muchos, contra unos pocos, y que la razón estaba del lado de estos muchos frente a la sinrazón de esos pocos. Parte un poco lamentable de esta división binaria es que incluso grupos sociales que en el pasado habían sido apoyados por alguna de la gente que se unió a las marchas estas de blanco, ahora fueron denigrados también por parte de estos grupos. Por ejemplo, el movimiento estudiantil contra el ministro de Educación, Edgar Mora. ¿Qué ocurrió? También muy paralelo a la lucha contra la puesta en práctica de la nueva ley fiscal, y que llevó incluso a que jóvenes estudiantes, especialmente otra vez en la periferia del país, fueran enfrentados por la policía, gaseados o golpeados, eh, y que a pesar de eso se insistiera en que el presidente era el que estaba asediado y que eran estos grupos de contestatarios los que acechaban la democracia costarricense. Bueno, el otro movimiento importante que se ha mantenido activo desde el 1 de octubre del 2020 es el movimiento, en principio liderado por Célimo Guido y José Miguel Corrales. Luego Corrales salió de esta alianza y es el movimiento de rescate nacional. Aquí, con base en la base de datos que ya señalé, rápidamente hice algunos gráficos solo para exponer que en primera instancia este movimiento ha recurrido a la estrategia que usualmente ha sido la funcional para sentar el gobierno a conversar, que es el bloqueo. Ahora, el bloqueo se ha denigrado por parte del Ejecutivo, señalando que el bloqueo únicamente se hace contra los ciudadanos y las ciudadanas, y especialmente contra aquellos que quieren hacer turismo, que el bloqueo es malo para la economía nacional y especialmente para la economía del turismo. Y eso es bien interesante porque los espacios donde tiene mayor arrastre la movilización que produce el Movimiento Rescate Nacional es la periferia del país otra vez. Estos por cantones, si lo hubiera tratado de dividir, van a encontrar que no es el cantón central de Alajuela, sino San Carlos, es decir, un lugar usualmente vinculado con el turismo. Eh, y San Ramón, donde se han desarrollado estas movilizaciones, y por supuesto en Limón y Punta Arenas también de manera muy clara. Y bueno, este tipo de protestas que apostaban por el bloqueo son desarrolladas por este tipo de movimiento, porque otro tipo de protestas también construidas sobre la base de esta base de datos, entre enero y marzo del 2021, básicamente se limitan a declaraciones públicas con respecto a lo que para enfrentar al gobierno. Ahora, el panorama, efectivamente la pandemia bajó el ímpetu de estas protestas, pero no lo ha detenido completamente. Y en la medida en que esas protestas no han encontrado solución, porque el Ejecutivo simplemente las ha ignorado, las ha enfrentado con la policía y las ha vencido en el Congreso a partir de la imposición de su agenda, esos movimientos se mantienen, yo no diría ni siquiera dormidos, en vigilia, pero sin acción. Según Sofía Cortés y Ronald Sáenz, que han estado alimentando esa base de datos del Instituto de Investigaciones Sociales, ha habido protestas de esos tres tipos por condiciones sanitarias, por condiciones laborales y por la coyuntura económica. Usualmente son protestas desvinculadas entre ellas, pero estamos, si se quiere, frente a un momento en que hay una cantidad muy importante de denuncias o demandas democráticas, como las llamaría la Clau, que han hecho que se comience a posibilitar
un escenario de confrontación mucho más fuerte, especialmente con el posicionamiento que tiene el gobierno frente a esos movimientos. Disculpas por el tiempo y muchas gracias.